Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves 7 de mayo. Es una nueva presentación. La del día de hoy he denominado Enlace al Espíritu, asumiendo tu enlace al Espíritu. Esta presentación de hoy está conectada con un desarrollo que empecé la semana pasada a ver lo que llamé la dinámica de la transformación o la dinámica de la evolución, una dinámica que consiste en 4 pasos específicos. Todo el desarrollo la semana pasada nos llevó a presentar esos 4 pasos de una forma macro, una visión general o una visión panorámica. Esa visión panorámica propuse hacer un desglose cada semana uno de estos pasos, de tal modo que hoy vamos a ir hacia la especificidad o a empezar a entrar en lo específico de ese primer paso. Para repasar un poco esa dinámica, ¿en qué consiste? Una dinámica en el que el proceso de transformación basado en la conciencia nos va a llevar a transitar por un paso de asumir, otro que tiene que ver con la asimilación, asimilar, que va a impactarnos justamente con el campo emocional. Luego nos va a llevar a desafiar que la forma automatizada o repetitiva que tenemos para responder a un tipo de desafío. Y el cuarto paso es el decidir. ¿Decidir qué? Decidir hacer un paso hacia una función nueva o un agregado de valor que viene justamente de expandir la restricción del modelo con el que parto, o el modelo disfuncional, el que no me está permitiendo tener una respuesta efectiva en el contexto de desafío. Toda esta presentación está apoyada a su vez en cómo funcionamos como humanos, cuál es ese diseño humano que tenemos de forma genérica, pautada, cuál es esa mecánica, esa operativa, en algo que llamo la mecánica de la vida. La mecánica de la vida nos lleva a funcionar con una configuración que la tenemos todos al nacer, y esa mecánica no nos permite actualizarnos, nos deja como cristalizados o congelados en un modelo de respuesta específico. Les decía que este modelo, esta mecánica de respuesta que tenemos todos pautados al momento de nacer, configurados como especie, nos tiene de alguna forma en un modelo cristalizado que nos lleva a repetir respuestas. Y hay un punto en el que entramos en un tipo de saturación, porque la restricción o la disfuncionalidad que experimentamos con respecto al contexto utilizando el mismo tipo de respuesta nos deja en un punto de quiebre. Y esa actualización que es necesaria va a requerir de chequear justamente nuestro diseño, chequear justamente la mecánica de actualización, en qué se apoya, cómo se sostiene, para poder reconocer qué aspecto no estoy incorporando. Es por eso que voy a colocar como 2 tipos de mecánicas. Una mecánica, la mecánica de la vida con la que estoy configurada al momento de nacer, y una mecánica con la que opera la realidad. Hay una diferencia entre la operativa de la realidad y la operativa que tiene el diseño humano. Cuando estas mecánicas, la de la realidad y la que está instalada en mi diseño humano, se interconectan, la actualización es posible en mi diseño humano. Entonces, la propuesta la semana pasada nos daba esa mirada macro de estos 4 pasos, y la propuesta era entrar cada jueves un paso a la vez para poder tener una comprensión al detalle de lo que involucra cada paso, para poder reconocer dónde podría ser necesario el que afine mi mirada, afinar el chequeo de qué aspecto no está siendo eficiente, para poder justamente intervenir
para incorporar los elementos que me estén haciendo falta. Entonces, la propuesta de esta semana, aunque va a estar enfocada en ese primer paso, asumir, voy a hacer un planteamiento de justamente, dado que la mecánica de la realidad parte su operativa de ese punto de origen, de arranque, desde donde arranca el sistema, qué es lo que yo asumo como origen. Justamente voy a hacer esta presentación sobre asumir basada en lo que estoy llamando el enlace al espíritu. Y en el camino voy a ir generando preguntas para que yo pueda darme cuenta si lo que yo asumo como origen de mi existencia es lo que realmente la mecánica de la realidad tiene contemplado. Quizás sí, quizás no. Y ese podría ser justamente el factor que esté frenando mi actualización. Vamos a ir como a una zona de descubrimiento, de investigación para indagar qué es lo que tengo asumido y qué es lo que puedo asumir. Y aquí voy a diferenciar inclusive en esa palabra, porque si bien yo puedo asumir el incorporar esa mecánica de actualización, el que yo en este punto lo asuma no quita el que yo tenga asumido algo. Siempre yo voy a tener asumido algo y puedo asumir algo nuevo. Entonces, justamente este desarrollo de hoy va a estar enfocado en ese primer paso que tiene que ver con asumir, nos va a llevar a la reflexión de lo que tengo asumido y vamos a descubrir de qué se trata, en qué se apoya este paso que es sobre el cual se estructura todo ese modelo para actualizar el diseño que tengo disponible para mi interacción con la realidad. Tenemos el tema del día de hoy, que está ya en la pantalla, enlace al espíritu. Y aquí voy a hacer una primera mirada, porque nosotros tenemos una conceptualización, una interpretación de lo que es un enlace espiritual. Imagínense que ese artículo al espíritu lo tomo y en lugar de que estar antes de espíritu, lo coloco al final. Tendría en lugar de un enlace al espíritu como un enlace espiritual. Y aquí es lo primero que les voy a invitar a dejar como en suspenso o suspendido ese título, porque no es lo mismo un enlace al espíritu que un enlace espiritual. Vamos a ver si al final de la presentación podemos diferenciar ese enunciado, un enlace al espíritu o un enlace espiritual. Por eso les decía que es posible que yo tenga asumido ciertos conceptos y este primer paso para esa mecánica de actualización que me lleva a asumir, me va a hacer contrastar con lo asumido. Asumir una estructura que contrastando con lo que tengo asumido, va a ser una gran diferencia. La invitación sería asume, pero vamos a ver asume qué. ¿Qué es lo que voy a tener que asumir? Y voy a tener que chequear con lo que ya tengo asumido. Hay unos números que están asociados para quienes no manejan un concepto frecuencial. Lo que está en paréntesis después de asume 61 tiene que ver con la frecuencia de la palabra asume y con el 84 con la frecuencia de asumir. Ambas nos van a dar una referencia cuando entremos en el desarrollo de el contenido de la presentación. Me voy a detener para que podamos conectar ese 61, ese 84 con el desarrollo que voy a hacer. Solo como información, 7 de mayo, han transcurrido 128 días desde el inicio del año, nos restan 238 días para finalizar, y ese 110 es la diferencia entre lo transcurrido y lo que está por transcurrir. Mecánica de actualización.
Esa mecánica de actualización, les decía que está compuesta por 4 pasos. Hoy día vamos a estar enfocados en asumir. Para que lo tengan registrado, después nos tocaría asimilar. ¿Pero qué asimilo? Asimilo solo lo que he asumido. Es decir, que para yo entrar en un paso de asimilación, es algo así como, tengo hambre. Asumo que tengo hambre, voy a la nevera y por mucho que yo quiera prepararme algo súper elaborado, la realidad es lo que tengo en la nevera. Así que tengo que asumir que con esos elementos voy a solucionar ese comer algo. Y el que yo tome uno de los elementos de la nevera y lo procese, va a hacer que yo asimile este elemento que he captado y que al procesar esa captura que hace mi organismo, va a hacer que entre en asimilación. Quiero que noten que a un paso de asimilación, yo solo voy a entrar con lo que asumo. Muchas veces no podemos trascender o no podemos afrontar una situación porque hay algo fundamental que asumir en esa situación. Y si yo no parto por asumir, yo no puedo asimilar. Y si no asimilo, no voy a poder desafiar la forma repetitiva o la forma automatizada de responder a un desafío, por lo cual la decisión de transformación no tiene un sustento. Noten que por eso este primer paso en esta mecánica de actualización es fundamental. Siempre puedo volver a asumir para luego asimilar, para luego desafiar y para luego volver a decidir. Entonces, esta mecánica va a ser una mecánica en la que siempre estamos entrando de una forma cíclica que nos va a llevar a una expansión. Entonces, sabiendo que el día de hoy vamos a estar enfocados en asumir, vamos a ver de qué se trata asumir. Y ahí nos vuelve a aparecer ese 61. Para mí va a ser un recordatorio de poder asociarlos más tarde de qué se trata esto de asumir. Asumir. Cuando hablamos de asumir, todos tenemos interpretaciones con respecto a un tema. Recuerden que había dejado flotando el nombre de la conferencia, Enlace al Espíritu. Así es que yo voy a pedirles que coloquen su atención en esa palabra espíritu y empiecen a darse cuenta qué interpretaciones tengo yo asumidas, y aquí viene lo que ya vengo portando, qué interpretaciones tengo asumidas con respecto a esa palabra espíritu. Y también con respecto a lo espiritual. Porque va a ser una diferencia cuando yo diga qué interpretación le haces al espíritu y qué interpretaciones le haces a lo espiritual. Porque yo voy a tener que chequear qué tengo asumido con respecto al tema. Yo ya cargo interpretaciones, yo ya aporto interpretaciones con respecto al espíritu y a lo espiritual. Esas interpretaciones que yo tengo, que no voy a decir ni si son buenas o si son malas, son las que tengo. Y vamos también a abordar ese contenido que porto con esa neutralidad. Es lo que hay en la refri, no es bueno, no es malo, es lo que hay. Porque con eso que hay, voy a tener que prepararme algo. Con eso que hay, se está preparando de algún modo mi realidad. Así es que esa mirada de investigación, yo la llamo esa mirada científica, que no etiqueta ni de bueno ni de malo con lo que se encuentra, simplemente lo toma, lo va a empezar a colocar a la vista. Y lo coloca a la vista, ¿para qué? Porque vamos a ver cómo la mecánica de la realidad a través de esas interpretaciones las va a proyectar. Esa realidad en la que yo estoy inmersa es una proyección de algo que tengo interpretado, de algo que tengo asumido. De tal modo que para ir a gestionar esa realidad
me lleva a poder desplegar la mirada hacia el contenido de lo que tengo asumido, de lo que estoy interpretando. ¿Cómo vamos a abordar entonces esas interpretaciones que se están proyectando en mi contexto? Vamos a utilizar una herramienta para las interpretaciones. Y la herramienta que se utiliza para las interpretaciones es la pregunta. Yo voy a preguntar en qué se sostienen mis interpretaciones. ¿Cuál es el basamento de las interpretaciones que porto? Por eso les decía que este paso, asumir, es la base, porque mis interpretaciones son el basamento, el soporte, en lo que yo doy sostén, en el que yo le doy un piso a esa proyección que tengo. ¿Y cómo yo voy a abordar la interpretación que tengo? A través de una herramienta. Y la herramienta para las interpretaciones es la pregunta. Y vamos a ver qué tipo de pregunta. La pregunta que apunte hacia las referencias. ¿Las referencias de qué? De mis interpretaciones. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando conversamos con alguien y no nos está quedando muy claro lo que nos intenta comunicar, preguntamos, ¿a qué te refieres con? Entonces yo abordaría ese espíritu, ese espiritual. ¿Qué entiendes como espiritual? Cuando tienes una conexión espiritual, ¿a qué te refieres? Y es probable que encontremos una respuesta muy diversa en la audiencia, porque para mí, y ahí va a entrar el para mí, y miren que asumir contiene un mí. Para mí, asumo lo espiritual de un modo específico. Lo voy a hacer desde mi interpretación. Si yo asumo que un enlace al espíritu es a través de una repetición de palabras, es a través de una acción con mi cuerpo, es a través de un estado, es a través de una imagen, es porque yo tengo interpretado al espíritu de un modo en particular. Y recalco, la función de poner a la vista lo asumido no es para decir que está bien o para decir que está mal. Es decir, que vamos a abrir a esta audiencia hoy de 38 participantes la posibilidad de 39 participantes, la posibilidad de que cada uno tenga su propio mí dentro de ese asumir. Sabiendo que todos estamos teniendo una interpretación de ese espíritu que hace de ese enlace a ese espíritu un ejercicio espiritual. Y ahí viene el que esa interpretación del espíritu va a hacer que mi vínculo sea espiritual. Es decir, que lo espiritual va a englobar mi interpretación del espíritu. Repito, no hay bueno, no hay malo. Sé que tengo preguntas en el chat, las voy a ver al finalizar el desarrollo. Las voy a chequear todas, así es que relax, voy a contestar luego. Entonces, cuando hablamos de que las preguntas que yo voy a hacer hacia mis interpretaciones van a ser para justamente reconocer qué argumentos tengo con respecto al tema. Y aquí viene algo importante, porque les decía que este desarrollo lo baso en el diseño humano. Y el diseño humano sostiene absolutamente todos sus argumentos, están elaborados en el pasado.
Porque lo que yo aprendí, y ahí viene una palabra importante, lo que yo aprendí, en este caso, con respecto al espíritu, vino a través de una educación. Una educación que la pude haber recibido en mi núcleo familiar, que lo pude haber recibido en mi núcleo social, en mi núcleo educativo, y se fue incrementando alrededor de ese ejercicio sociocultural con respecto al tema. Pero lo mismo va a suceder si es que yo indago sobre los argumentos que tengo sobre otro tema. Es decir, que las interpretaciones en sí mismas me van a llevar hacia los argumentos que yo tengo para gestionar uno u otro tema en mi vida. Y esos argumentos yo los aprendí en el pasado. Y los aprendí en base a referentes externos, porque yo tuve a esa familia que me educó en esos argumentos. Yo tuve ese núcleo social que manejaba y gestionaba su espiritualidad o lo espiritual o el enlace al espíritu a través de un modo, y tal vez fue inclusive normado. Lo haces así en el desayuno, en el almuerzo y para ir a dormir. O los miércoles se hace esto y los domingos se hace aquello, y el domingo de X y el fin de año. Es decir, que toda esa argumentación yo la tomé de un referente externo en el pasado. Esa mecánica que va a dar sustento a las interpretaciones no son con respecto a lo espiritual, ni con respecto al espíritu, es con respecto a todo. Hoy simplemente tomé el concepto espíritu para ir indagando al respecto del tema este aspecto de asumir. ¿Ok? Pero eso va a operar con respecto a cualquier tema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las interpretaciones, los argumentos tomados en referencia externa, en referencia al pasado, son un texto. Porque yo esos argumentos los puedo grabar en un audio y es un texto. Los puedo escribir y es un texto. Yo quiero que se den cuenta que ese texto, cuando digo que se va a proyectar, se proyecta en el contexto, en mi contexto familiar, social, afectivo, económico, financiero, el texto del argumento interpretativo que tengo asumido crea el contexto. La palabra contexto, la estructura de la palabra contexto me delata la mecánica. Y cuando mis argumentos generan un contexto, es donde esa herramienta que viene a través de la pregunta me lleva a indagar. ¿Dónde yo aprendí esto? Estoy dando diferentes posibilidades de preguntas. ¿Dónde yo aprendí esto? ¿Cuándo aprendí esto? ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién? Referente externo. ¿De dónde lo tomé? Esa indagación me va a llevar a descubrir. Cubrir porque está ahí. Ese es el punto de chequear lo asumido. Yo puedo asumir algo porque voy a ver lo disfuncional de lo asumido. Pero si lo asumido está bueno, ¿cómo para qué lo voy a cambiar? No digo que todo lo asumido deba de ser cambiado, sino que yo voy a entrar en un proceso de actualización con respecto a un tema. Cuando algo en mi realidad no funciona, si un tipo de relación no me está funcionando, yo voy a partir de que probablemente yo tenga asumido algo que no me está permitiendo que el contexto sea más fluido, más dinámico. Entonces, esa indagación a mis argumentos, a mis referencias, es porque están creando un contexto y a través de las preguntas indago para descubrir. ¿Para descubrir qué? Esas referencias. ¿En qué me apoyo? ¿A qué me refiero con? ¿Qué significa? Son preguntas que van a abrir esa indagación. ¿A qué te refieres con? Esa indagación que me lleva a descubrir. En el fondo, si me preguntas cuál es el norte, el máximo norte, es para descristalizar. Descristalizar que yo tengo una perspectiva,
mi interpretación está cerrada, está amalgamada, todos me ven la cara, todos me hacen daño. Y yo tengo un argumento, es que desde chiquita pasaba esto, porque yo vi que a mi hermano le daban y a mí no, y a todos les facilitaban algo y para mí era todo difícil. Y con ese argumento yo he creado el contexto de mi vida y sigo replicando ese argumento como un guión hasta que yo empiezo a indagar y a descubrir que me estoy refiriendo a un pasado y porque A se comportaba así conmigo en un instante, he traído ese instante hasta el presente y voy a continuar proyectando futuros en base a esa misma referencia. Porque tengo esa perspectiva cristalizada, cerrada. La razón de las preguntas es abrir, descristalizar, oxigenar, para que al descristalizar yo pueda reconocer en qué se está basando esta proyección en mi contexto. Es decir, que esas preguntas van dejándome a la vista el que yo estoy creando realidades en función de referencias que he dejado cerradas. Porque en última instancia, si en el pasado fue así, no significa que deba de seguir siendo hoy así. Es decir, que ese descubrir en mi propia argumentativa las interpretaciones que tengo es justamente colocar a la vista esas referencias que tengo cristalizadas, esas interpretaciones que tengo cerradas, que tengo calcificadas, que no me dejan acceder a otro tipo de posibilidad. Para quienes tienen una noción del sistema de referencias, las posibilidades son 6. Las posibilidades que yo recibo en mi vehículo físico, 1. Cuando yo entro a un asumir, estoy visibilizando la posibilidad que se está aterrizando o materializando en lo concreto. Eso es asumir. Pero asumir me lleva a responsabilizarme que la que hizo las interpretaciones soy yo. Asumir es el acto de responsabilidad con la conciencia más grande que puedas tener. Y si chequeamos esta mecánica y sabemos que mi argumento crea un contexto, mi texto interno crea un contexto, yo soy responsable con mis argumentos del contexto que me rodea. Lo cual es una excelente noticia, porque quiere decir que puedo asumir ese contexto, procesarlo internamente y no necesitar a nadie en mi contexto para responsabilizarme. Es decir, que no necesito que cambie el presidente, que no necesito que cambie la forma de manejarse la economía global, es decir, que no necesito que cambie absolutamente nada. Y hay una tercera pregunta que la voy a atender más adelante. Entonces, este paso de asumir es vital en la transformación. Es vital si yo quiero evolucionar. Es vital porque me lleva al chequeo, a la indagación de los contenidos que están a un nivel neurológico, a nivel de pensamiento, a nivel de creencias. Y si te das cuenta, no te estoy proponiendo cambiar ninguna de tus creencias. Te estoy proponiendo que las dejes a la vista. Del mismo modo, como pudieses dejar encima del pavimento la semilla de algo tóxico. Porque la semilla de algo tóxico no la vas a poner en la tierra, a abonarla, regarla para que florezca. La vas a dejar a la vista. La función de asumir es dejar a la vista el argumento. Y preguntas para abrir
para abrir esa semilla que está tan cerrada, abrirla y dejarla a la vista. Para después, ya sabes que vamos a entrar a asimilar. Pero hoy vamos a estar enfocadas en qué se asume y cómo se asume. Asumir es tomar todo lo que pasa en mi contexto, darme cuenta todos los argumentos que yo tengo con respecto a ese tema. ¿Qué es lo que me cuento? También puedo decir, es el cuento que me cuento. Es ese diálogo interno que tengo con respecto al tema. Ese diálogo se termina transformando en un guión de vida. Por eso ese texto crea contexto. Y cuando lo asumo, estoy asumiendo la posibilidad que he aterrizado. ¿Para qué? Cuando abría la presentación decía asumir el 61 y asume, estoy dudando ahora, uno sumaba 84. La palabra 84 es función, para darle otra función a lo que asumo. Entonces, si vamos a seguir avanzando en esta presentación, digamos que voy a dejar el concepto de asumir, lo he desarrollado, y ahora vamos a llevar ese concepto de asumir, lo vamos a ir vinculando con esa mecánica de la realidad, esa mecánica de la vida y esa mecánica de actualización. Vamos a decir que cuando yo aparezco en la existencia, ahí está dibujado un humano genérico, puede ser tú, puede ser yo, puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu vecino, no importa quién, humano genérico. Aparece en la existencia, hay algo que tiene asumido. Y tiene asumido algo con respecto a cómo es la vida. Y tiene asumido que la vida es una línea, de pasado a presente a futuro, y para esa experiencia porta un sistema concreto. Ese sistema concreto que porta, compuesto por su aspecto físico, cuerpo, su aspecto emocional, su aspecto mental, y hoy voy a introducir un término que en ocasiones anteriores no he utilizado. Siempre suelo hablar de el pasajero, de la identidad, del personaje. Cuando hablamos del pasajero, de ese sistema, carruaje, estoy hablando del alma. Cuando aparecemos en la existencia, aparecemos en un vehículo físico con sus emociones, con una mentalidad que se va a ir desarrollando, que va a ir asumiendo información, que se van a configurar como sus argumentos y la base de la interpretación para diferentes desafíos que tenga. Y ese pasajero, esa alma, tiene una función. Funciona de un modo. Tiene un diseño para funcionar. Y ese diseño de polaridad, por eso concibe vida y en su aspecto polar muerte, esa mecánica en la que opero, yo voy a decir que es la mecánica de la vida. Cuando yo hable de la mecánica de la vida, es este aspecto del humano genérico que percibe la vida como una línea que tiene argumentos de polaridad, y como la vida es su máxima, el punto de inflexión es la muerte. ¿Por qué concibe polaridad? Concibe dualidad. Vive en una existencia de dualidad como humano parado en un planeta Tierra que está haciendo un intercambio de potenciales con el Sol. Vamos a decir que eso es lo que un humano configurado genéricamente va a tener como comprensión. La vida es lo máximo. Cuando tengo esa operativa, lo que va a suceder es que mi sistema de actualización no está funcionando. La realidad se sigue actualizando, pero no este muñequito, no este humano, porque está solo conectado a la mecánica de la vida, porque tiene asumido que la vida es una línea. Y porque
entre sus argumentos, y ahí lo vamos a enlazar a la conferencia de hoy, entre sus argumentos para gestionar lo espiritual, tiene una serie de interpretaciones con respecto al tema. El problema no es tener interpretaciones con respecto al tema, porque ya sabemos que todos la vamos a tener, todos vamos a tener argumentos, todos vamos a tener interpretaciones, pero justamente voy a enfocar en el desarrollo cuál es la diferencia en tener interpretaciones para lo espiritual y tener un enlace al espíritu. Vamos a ver si lo alcanzamos a diferenciar. Es muy distinto cuando ya sé que nací con esa mecánica de la vida. Todos nacimos así. Pero ¿qué pasa cuando yo incorporo una comprensión que me permita darme cuenta que esta mecánica de la vida, que involucra estos 4 aspectos, va a dejar justamente todo ese escenario, estos 4 aspectos serían concretos, todo ese escenario abstracto está desconectado en mi consciente con mi inconsciente, porque nadie nos educó para conectar con mi inconsciente, para que mi aspecto consciente de 4 aspectos se conecte con el aspecto inconsciente, gestionando solo desde ahí. Mi atención es normal que haya estado siempre en lo concreto de la vida. Pero ¿qué es lo que me estaría faltando? Esa desconexión con el instante original, que solo lo voy a tener en la mecánica de la realidad. La mecánica de la realidad, o la realidad, es una estructura de conciencia. Esa estructura de conciencia que sostiene a la realidad, que hace que desde un instante, ese instante, y aquí voy a introducir la palabra espíritu, ese instante como que remite a tiempo. En un instante, un espíritu, el espíritu, descarga una existencia en dualidad, desde donde se materializa ese humano. La mecánica de la realidad, a diferencia de la mecánica de la vida, es que tiene conexión al espíritu. Y escuchen, tiene conexión al espíritu. La realidad no tiene una conexión espiritual. El árbol no tiene una conexión espiritual, tiene una conexión al espíritu. Los animalitos no tienen una conexión espiritual, tienen una conexión al espíritu. Cada elemento que forma parte de la realidad tiene una conexión al espíritu. El humano tiene una conexión espiritual y ahí empieza su problema, porque interpreta al espíritu. Y al interpretar no tiene ese aspecto, esta parte de aquí, es la que le está faltando al humano y que va a tener que ver que tiene asumido con respecto a enlace al espíritu o espiritual, darse cuenta que tiene asumido para que pueda asimilarlo, para que pueda desafiar esta operativa, para que pueda decidir de un modo distinto. ¿Decido participar de la realidad, sí o no? Si decido participar de la realidad, tendría que asumir la mecánica de la realidad y asimilarla, porque es la que me actualiza, para que tenga con qué desafiar esta operativa mecánica de la vida. Es decir, que ya sé que nací configurado con una mecánica de la vida, cuando incorporo la mecánica de la realidad que tiene un enlace al espíritu, un enlace no interpretativo, porque es lo que hace el humano, meter su interpretación y en lugar de hacer enlace, hace interferencia y desconexión. Ese es el desafío al cual voy a tener que decidir si participo de la actualización o no.
No participar de la actualización, ¿qué significaría? Que tarde o temprano los desafíos que me llevan, yo no tengo capacidad de respuesta, ni tengo cómo incrementar un tipo de habilidad de respuesta que me permita gestionar ese desafío. Yo creo que a todos nos interesa actualizarnos. No solo a nuestra tecnología le viene bien actualizarse, sino a nosotros como especie. De este modo, cuando vemos esta mecánica de la realidad, su aspecto fundamental, desde donde parte ese instante, que es desde esa no existencia, que despliega un campo de posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Posibilidades de existencia. Y esas posibilidades de existencia se van a administrar de tal forma que cada individuo, cada alma, tenga una posibilidad de conciencia, porque ese 5 administrador es la conciencia de ese instante espíritu, es su propia conciencia. ¿Pero por qué es consciente? Ya se van a dar cuenta por qué es consciente, porque ve. Para un humano que está por debajo de esa conciencia, no ve. Para el humano sería inconsciencia. Y sería su desafío darse cuenta. Ese diseño humano, esa alma, cuando se conecta con esos aspectos abstractos, intangibles, inconscientes, empieza a activar un proceso de actualización porque se conecta a la mecánica de la realidad. Y se conecta a la mecánica de la realidad que va a permitir que su mentalidad, sus emociones y su vehículo físico puedan sostener a ese espíritu. Es decir, recibir a ese espíritu, a esa conciencia original en el cuerpo físico sería la máxima actualización. Obviamente, si solamente tengo una mecánica de la vida, no lo voy a poder lograr. No lo voy a poder lograr. Por eso ese aspecto fundamental, esa esencia, ¿qué es el espíritu para ti? ¿Qué entiendes como espíritu? ¿Qué interpretas? ¿Cuáles son tus argumentos con respecto al espíritu? Argumentos que aprendiste en el pasado, con referencias externas, ni siquiera son tuyas. Pero te toca chequear qué tienes asumido para poder asumir una mecánica de actualización con tu propio enlace al espíritu, que no tiene nada que ver con un enlace espiritual. Ya sabes, lo espiritual va a involucrar interpretación. Cuando tengo esta comprensión de que la mecánica de la actualización viene de funcionar con la misma mecánica de la realidad, es decir, incrementarle elementos a esa operativa básica de vida, que solo concibe vida, y por eso su máxima es morir, ahí se terminó. Cuando hago eso, si voy a enfocar ahora el sistema de referencias de otro modo, lo acaban de ver como anillos de conciencia que se expanden, y ahí lo voy a decir, es como una respiración que se expande, donde desde el vacío, desde ese instante espíritu, su máxima expresión sería un vehículo físico, un humano, la existencia. Es decir, que el máximo latido de expansión del espíritu es la existencia, en la cual estás tú, estoy yo, estamos todos, están las otras especies, animal, vegetal, mineral, humanos. Es la máxima expansión del espíritu. En esa máxima expansión del espíritu, ese sistema de referencia, si lo quiero ver, ese instante origen, donde no hay ser, donde no hay existencia, lo que va a hacer es desplegarme un campo de posibilidades, posibilidades de existencia.
Ese campo de posibilidades de existencia va a ser administrada, por eso es la conciencia de ese origen se deposita en ese nivel. Y esa conciencia, como yo no tengo un vehículo para recibirla, voy a tomar un aspecto en mi identidad, en el alma. Es un pedacito del espíritu. Y ese pedacito va a tener una neurología, una mentalidad, unas emociones y un vehículo físico. Ahí están viendo esa misma presentación circular en un sistema de referencias plano, donde esta base biológica nos remite al aspecto lento que tiene el cuerpo. El procesamiento del cuerpo cuando como algo va a ser de 4 horas, pero degustármelo un plato en 15 minutos y la idea de comérmelo fue un segundo y tengo hambre, eso fue un microsegundo. Es decir, que este aspecto de velocidad, por eso es un instante 7, y el aspecto más lento está en la base, que es la expresión concreta, física, biológica, materializada, es a lo que se refiere el aspecto ancho del triángulo, que aquí voy a incorporar otro elemento. Ese instante de no existencia está entrelazando todo lo que existe. En todo lo que existe hay una conexión con ese instante original. Ese aspecto conector que va a entrar en el alma hasta llegar al cuerpo, el aliento de vida, viene desde ese espíritu al alma y da sostenimiento instante a instante al cuerpo. Es lo que anima al cuerpo. Pero para que esa conexión instante a instante se dé, desde esa nada, que no está en la no existencia, que despliega las posibilidades de existencia en ese campo 6, para que esté presente en cada partícula, en cada elemento, en cada molécula de la manifestación, ese vinculante 8, estoy hablando de un octavo aspecto, que viene de 7. 7 nos da ese conector en la existencia con la no existencia. ¿Para qué? Para que en ese campo de posibilidades están todos los propósitos de ese espíritu. Entonces, aquí el tener a la vista ese 8 y ese 9, porque el 9, el propósito del espíritu, está en todo a través del conector 8, el que lo tengamos a la vista me va a permitir avanzar justamente para pulir ese espíritu y espiritual para que podamos entrar a asumir y asimilar nuestro enlace al espíritu de otra forma. Lo quiero plantear así. Entonces no vamos a perder de vista ese 8, el 9 como propósito. Noten que 6 y 9 es lo mismo. Lo que para este vehículo, para este humano genérico, es una posibilidad 6, para el instante es un propósito. O sea que en cada posibilidad habitada hay un propósito. ¿Cómo llega de la posibilidad al propósito? Está la interconexión. 8, como un interconector. Si se dan cuenta, tenemos inmerso la mecánica de la vida que involucra este pasado, este presente, y en el instante siempre tengo la conexión. El tiempo presente es el conector al instante. El tiempo presente, en un instante de conexión al espíritu, me puede resetear toda una interpretación que traigo desde el pasado.
Y con esa actualización, acuérdense que les decía la mecánica de actualización. ¿Por qué es una mecánica de actualización? ¿Y cómo yo puedo tener actualización sin un enlace a este punto? Si no tengo la interconexión del propósito de la experiencia. Yo estoy viviendo una experiencia X. Esa experiencia X tiene una finalidad desde el espíritu, y si tengo un enlace al espíritu, la finalidad de esta experiencia permite que yo pueda actualizar mi interpretación. Y no solo mi interpretación, sino todo mi despliegue de acciones en este vehículo. Voy a seguir hablando justo de esa mecánica de actualización que al resetear va a crear como un espacio interno, ese cero que están viendo, un espacio emocional neutro, un espacio neurológico neutro, un espacio de interconexión, un espacio que me permita ir reseteando la posibilidad que está en mi experiencia humana. Tengo otra pregunta, las voy a atender cuando salgamos de aquí. Y ahora quiero, noten que les he estado dando diferentes miradas. Tuvimos primero una mirada circular de todos estos aspectos. Luego pasamos al sistema de referencia, donde pudimos ver estos mismos aspectos desde otra mirada. Y ahora en el fondo, si ven, está el sistema de referencias, el triángulo. Muy en el fondo, está muy tenue la línea, pero está ahí. Ahora, esto nos permite enfocarnos de la siguiente forma. Quiero que llevemos nuestra mirada a la parte superior de la gráfica. Porque sabemos que ese 7 es el vértice de no existencia que abre el campo de posibilidades de existencia y todo lo manifestado. Pero ese 8 es el interconector de ese mismo origen, de ese mismo espíritu que trae y porta la finalidad de 9 a cada experiencia. Es decir, que 7, 8 y 9 son un mismo campo. Por eso acá está escrito campo, un campo iónico, es un campo electrónico, que es muy diferente al campo que está aquí en este rango, aquí en la mitad, que es un campo magnético, que es muy diferente a este basal, que es un campo químico. Ahora, vamos a llegar a la última franja, pero voy a ir pasando por las otras, por qué tiene esa gráfica colocado los números de esa forma. Lo que representa esta gráfica sería un inconsciente biológico. Es decir, que es la forma como procesa el inconsciente biológico, la mecánica de procesamiento. ¿Pero qué es un inconsciente biológico? Por ejemplo, mi cuerpo. Cuando yo estoy dormido, mi inconsciente biológico está manteniendo operativa y conectada en línea al vehículo de experiencia. Es como la operativa de base. La operativa de base es la más eficiente, porque es la que me sostiene con vida. El resto de operativas, la que va a partir de mi escenario concreto, va a ser como para a esa vida hacerla más bonita, más divertida, más sencilla, más práctica, más eficiente, más rápida, más fuerte. O sea que van a ser como mejoras en la experiencia, pero no son las sostenedoras de la experiencia. Las sostenedoras de la experiencia, yo estoy dormida, es más, si han visto a una persona en un estado de coma, está sosteniéndole el aspecto basal. No tiene su parte consciente, está en coma.
Está en su aspecto inconsciente basal, sostiene la vida. Ese sería el rango 1, 2, 3. ¿Por qué es molecular? Porque cuando se está sosteniendo la vida, hay una química interna y la química es molecular. La neurología, los neuropéptidos levantan química, es molecular. Si no estoy en coma, si estoy activa, mis emociones son química, es molecular. Si regresamos a la numeración de los planos, el 1 que tiene que ver con el biológico, el 2 con el emocional y el 3 con la mentalidad, química, neurología y cuerpo físico, esos procesos basales que están en el cuerpo, la palabra que tienen a la derecha, cuerpo, hace que este campo que sostiene al cuerpo sea un campo molecular. Pero también tengo un pasajero, también tengo un alma, también tengo una identidad, un personaje. Yo digo que cuando hablo con psicólogos, con coaches, la mejor palabra es hablar de la identidad. Se van a conectar sencillo. Cuando hablo con una audiencia más buscadora, más conectada hacia lo espiritual, me va a entender alma, más mística, más holística, va a entender lo espiritual. Y va a entender la palabra alma. Ese campo donde la identidad, el pasajero, el alma, recibe les decía, el 5 es la conciencia del espíritu, pero el espíritu es consciente de todo. Pero un humano, un sujeto, no, solo va a tomar un pedacito, así es que se administra un pedacito para este diseño, para esta alma. Una posibilidad de conciencia que va a tener inconsciente la identidad o el alma, o el pasajero. ¿Sí? Quiero que vean ese rango. Pero como lo va a gestionar en lo concreto el alma o la identidad, va a ser magnético, polarizado. El bien y el mal, arriba, abajo. Bueno, malo, triste, alegre, polaridad. Pobreza, riqueza, polaridad. Esa identidad que maneja esa polaridad, gestionando de ese modo, es magnética. Entonces, magnéticamente, ahora vamos a recordar, si el vehículo de nacimiento solo opera con la mecánica de la vida, su mecánica de la vida hace que magnéticamente vaya detrás de la misma posibilidad que tiene pautada en su inconsciente el diseño humano y va a entrar en toda su zona molecular del cuerpo. Mecánica de la vida me tiene anclado en la misma posibilidad, con el mismo error dentro del diseño. Error perceptual, porque me enfoca la mirada en algo, porque no tiene una panorámica mayor. Entonces, mecánica de la vida operando magnéticamente se va en esa repetición. Cuando le incorporo la mecánica de actualización, que es la mecánica de la realidad, esa mecánica de actualización que requiere del espíritu, pero aquí vamos a abrir la palabra espíritu, para tener esa comprensión que ese rango 7, 8, 9 es el del espíritu. Ese campo electrónico es el del espíritu, donde el aspecto de no existencia, que va a ser enlaces 8 en la existencia con finalidades. Y como es original su experiencia, no repite. Es decir, que el espíritu tiene un sostenimiento desde fuera de la existencia, entrando a la existencia con finalidad. Ese rango
Cuando yo tengo una comprensión de que el espíritu tiene una finalidad de enlazar e interconectar cada elemento de la existencia, yo voy a empezar a tener esa comprensión del espíritu para poder gestionar que si cada elemento que existe, y me voy a centrar en el humano, si cada humano con su configuración particular de su alma va a aportar un error, la palabra error suma 78 frecuencialmente, es el portante de un error. Si porto un error, porto a ese aspecto de no existencia y de enlace en la existencia. Quiero que se den cuenta lo que es estar en la existencia desarrollando un error. A través del error que desarrollo, tengo mi enlace al espíritu. Y yo que me quería sacar los errores de encima. Me quería sacar el enlace al espíritu. Pero ese error 78 tiene una finalidad 9. ¿Y cuál es la finalidad? El incremento y la expansión de este vehículo y de su alma. ¿Se han puesto a pensar qué pasa en mi vida si yo tengo que desarrollar mi misión de vida, la misión de mi alma? ¿En qué rango me estaba quedando? Y mi texto, mi argumento crea contexto. ¿Se dan cuenta de lo que hemos estado haciendo? ¿Se dan cuenta por qué como diseño humano tenemos una gran disfuncionalidad de incapacidad de respuesta a la realidad? Quiero que se den cuenta que primero, como sujeto, no estoy mal. Es un diseño genérico. Todos estamos en el mismo desafío. Todos. ¿Cuál es la diferencia? Si te estás enterando de esta información, si te hace sentido, si te resuena, la actualización para ti es una posibilidad. Está en tu asumir hacerlo posible. Pero hay que partir de asumir la mecánica de la realidad, que es la que me actualiza. Tal vez ahora puedan diferenciar por qué empiezo con mecánica de la vida, mecánica de la realidad y mecánica de actualización. La mecánica de actualización y de la realidad es la misma. Lo que pasa es que como humano funcionando con mecánica de la vida, voy a tener que tomar la mecánica de la realidad para que me haga a mí una actualización. La realidad está actualizada, la que no está actualizada soy yo. Entonces, resumiendo y sintetizando, tenemos unos numeritos a la derecha que quiero que se den cuenta. Cuerpo suma 82, que sería el aspecto del espíritu que entra en la existencia en mi campo molecular, en la manifestación más concreta. Eso es un cuerpo. Mi pregunta es, ¿qué tenemos asumido por cuerpo? Porque el cuerpo es el vehículo de actualización. Pero si el cuerpo lo tengo solo para adornarlo y para pasarla bien, no me asombra dónde estamos como civilización. La palabra espíritu, 122. Pasa un pequeño detalle. Ya me acordé que, como tengo pantallas de las participantes, no veo las palabras, pero ya me acordé. 122, espíritu. ¿Qué sería espíritu? La totalidad de las conexiones. Recuérdense que 22 es el campo, es el aspecto emocional, es decir, que la puerta de entrada al espíritu son mis emociones. Cuando peor la estoy pasando, tener accesible la mecánica de la realidad para actualizarme a través de mi inestabilidad emocional es la conexión al espíritu. Y ahora viene aquí alma, porque alma va a tener ese al de espiritual o de al espíritu. Al tiene que ver con el intérprete.
me faltan elementos técnicos para dar soporte a ese, ¿por qué dice que Al es el intérprete? En la conferencia que he desarrollado hoy no tengo el soporte técnico para ese vocablo. Lo voy a hacer más adelante, pero seguro va a ser después de la secuencia asumir, asimilar, desafiar, decidir. O sea que podría estar por aquí. No lo puedo hacer antes. Es importante y emergente este aspecto. Alma está ahí. Pero solo como para darles un tip. Al, el intérprete, y Ma. Ma remite, pregunta. Miren qué pregunta, la pregunta descristaliza. ¿Ma remite a un aspecto femenino o masculino? Ma, femenino. El aspecto Ma es una pregunta. Entonces, el alma es la interpretación de una pregunta. Se me ocurre, ¿qué es el espíritu? Y el alma va a venir a dar la interpretación de esa pregunta. Ya por ahí va. Y la suma de cuerpo, alma y espíritu suma 231, que es ese renglón basal. Es decir, que mi emoción tiene como acceder en esta conectividad cuerpo, alma, espíritu al futuro que está en mi neurología y a ese vehículo biológico. El cuerpo va a ser como un grabador, por eso está en el pasado. Y ahí para que vean lo importante de asumir. Lo importante de asumir es porque el 3, que es la neurología, al estar ubicado en el futuro, ¿se imaginan si está lleno de todo mi texto argumento? ¿Qué futuro me voy a crear? De hecho, asumir 61, y ahí tienen el 6, la posibilidad que me bajo está en la neurología, el argumento. ¿Ok? Y yo no sé. Ok, yo creo que lo voy a dejar ahí. Creo que es suficiente. Es lo que, a donde quería llegar, a la comprensión de que un enlace al espíritu es a través del error que se filtra para un desarrollo en la existencia, que justamente es la base del incremento que tengo como diseño, como alma. Y ese conector de emociones como la puerta de entrada hacia esa expansión. Con esto voy a bajar la presentación y voy a ver, ok. Preguntas. Espíritu, enlace a 7, enlace a 4. Exacto. Digamos que un enlace al espíritu, ahora vamos a comprender el espíritu como ese rango de no existencia que entra a la existencia con una finalidad. No existencia 7 que entra a la existencia 8 en una finalidad 9. Sí lo estoy grabando. Sí lo estoy grabando. El 5 y el 5. No entendí no entiendo tu pregunta, Ileana, con el 5. No me queda, ¿alguien tiene abierto? Sí, alguien tenía abierto el micrófono. Perla síntesis, la del final. Ok. No hay preguntas, lo que hay es comentarios. No sé si alguien tiene una pregunta y yo sí voy a lanzar una pregunta ahora. ¿Qué diferencia tendrías? ¿Qué diferencia reconoces entre un enlace al espíritu y un enlace espiritual? Primero, reconozcamos si percibo una diferencia. Tal vez sí, tal vez no. Si la distingues, si hay alguna distinción, si hay una distinción, ¿cuál es? Y si lo distingues, reconoces cuál tienes. ¿Tienes un enlace al espíritu o tienes un enlace espiritual? Primero diferenciar y luego ver qué tengo yo. ¿Qué tengo asumido?
¿Tengo asumido un enlace espiritual? Si tengo asumido un enlace espiritual, estoy en mecánica de la vida y no tengo actualización. Técnicamente, esa sería la síntesis. Un enlace espiritual me permite una actualización y lo que tendría es que empezar a pulir esa mecánica. Hoy vimos asumir. Con ese asumir vamos a pasar a asimilar próximo jueves y así sucesivamente hasta dar los cuatro pasos. Asumido espiritual por creencias, propósito, puliendo mecánica. Asumido espiritual, ok. Tienes asumido espiritual como creencias. Es que es muy probable porque fuimos educados en lo espiritual con un paquete de creencias. Lo que la civilización tiene, vamos a decir que igual que la mecánica de la vida, lo que la civilización tiene es asumido un enlace espiritual. Y al tener un enlace espiritual, su mecánica de actualización no la tiene activa, no la tiene funcionando. Y si te das cuenta, no hay problema, porque yo empiezo a dejar a la vista lo que tengo asumido, el argumento, todo ese paquete de texto que me ha creado un contexto de, va a sonar como es, de estancamiento, porque si no tengo actualización, lo que tengo es estancamiento, repetición. Espíritu es una pequeña parte de la esencia que tiene cada ser y nos conecta a la esencia. Mira, Gloria, ya voy por lo de antes. Ok, ahora ya vi algunas preguntas. Ya. Voy a responder la que leí primero. Espíritu es una pequeña parte de la esencia que tiene cada ser y nos conecta a la esencia. Mira, cada vez que yo, y eso va a ser un desafío, cada vez que yo empiece a argumentar con texto mi comprensión del espíritu, en sí mismo voy a hacer una distorsión. Y es simple, porque este rango 7, 8 y 9 no puede ser asumido por este rango 3 como texto, porque no es texto. En este rango molecular hay texto y hay química. Cuando yo algo electrónico, iónico, lo pongo en molecular, no alcanza. Mira que ni siquiera me voy a filosofar con los contenidos. Cada vez que yo empiece a ponerle un texto de que el espíritu es esto de aquí, lo de acá, esa es la razón de tener un sistema de referencias que nos sintetiza comprensiones y nos brinda axiomas. ¿Qué son axiomas? Lineamientos. Ok, entonces yo puedo decir que el espíritu, esa pequeña parte de la esencia, esa alma que tiene esa posibilidad lógica, esa posibilidad de administración en un diseño, esa alma, es la conexión al espíritu. Y nos conecta, pero nos conecta a través de qué? Si no nos quedamos filosóficos, porque nos conecta a la esencia, suena fantástico. Nos conecta a través de nuestros errores. Nos conecta a través de nuestros patrones repetitivos. Nos conecta a través de la disfunción que experimentamos en todas nuestras relaciones. Nos conecta a través de los desafíos. Nos conecta a través de los conflictos. ¿Ok? Ahora sí voy hacia arriba. ¿Qué preguntas recomiendo para oxigenar y para asumir? De hecho, las preguntas que recomiendo son esas, que primero diferenciar, ¿tengo un enlace espiritual o tengo un enlace al espíritu? Si detecto que tengo un enlace espiritual, ¿qué es el espíritu para mí? ¿Qué relación tengo con el espíritu? Mire que espiritual, ritual. ¿Con qué me conecto? ¿Qué hago para ese espíritu? Abrir, ¿qué es el espíritu para mí?
ya te va a dar un argumento, ya vas a empezar a visibilizar esos argumentos. El espiritual me suena que busco algo así como un gurú. Es posible, mira, como justamente lo espiritual va a ser la interpretación del espíritu, cada gurú va a tener una interpretación del espíritu matizada de un modo. Entonces, para un gurú lo espiritual es la conexión a través de la naturaleza. Para otro va a ser la conexión a través del canto, la conexión a través de la deidad, la conexión a través de la religión, la conexión a través de... Van a haber diferentes interpretaciones del espíritu. Y detrás de ese intérprete va a haber un referente de interpretación, como el gurú es el referente de la interpretación. Entonces, si ves ahí todo cómo se arma, ese vínculo con lo espiritual. Entonces, si tengo un gurú, va a haber una interpretación de una forma de ver al espíritu. Si ese es mi vía, si es lo que tengo asumido, lo voy a dejar a la vista para empezar a establecer un enlace al espíritu, que es muy de comprensión primero, como se dan cuenta, y una vez que yo comprendo, voy a armar a partir de esa comprensión un enlace que es prácticamente, es muy de lineamiento, muy de axioma. Asumido espiritual como creencia, todas las creencias van a entrar ahí como texto, y propósito, ¿qué recomiendas hacer? Estoy viendo la diferencia. El espíritu se expresa en mi realidad y yo creía que debía ser espiritual haciendo cosas. Correcto. El espíritu todo el tiempo se está expresando en tu realidad. Todo el tiempo. Porque cada posibilidad de existencia tiene un propósito que entra a través de esas interconexiones. Y lo que he venido diciendo en conferencias anteriores, que el desafío del humano es por sentirse desconectado de la realidad, desconectado su consciente de su inconsciente, que es toda esa parte abstracta, desconectado como humano de la tierra y desconectado del otro, porque creo que lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí no tiene nada que ver, y está todo conectado. Entonces, todo es una expresión del espíritu y no tengo que ser espiritual, porque ya, si soy una creación, si soy parte de lo manifestado, soy una expresión del espíritu. No hay nada que hacer desde esa mirada. Espíritu lo trabajo desde hace años como el todo, el cual hay un gran creador. Si te das cuenta, ese 7 es nada y el 8 es la nada entrando a todo. Entonces, si yo veo como el todo, pero no tengo el aspecto fundante del todo, que es la nada, eso no es el espíritu. Por eso la comprensión de espíritu en ese rango, 7, 8, 9, la nada entrando a todo con finalidad, o sea, todo lo expresado. Virus incluido. Marce, ¿qué significa que mi texto crea un contexto y cómo se produce esto? Simplísimo, mi texto, mi argumento, mi neurología, todo lo que está en ese rango 3, toma una posibilidad 6, porque yo accedo al campo de posibilidades desde mi neurología. Piensa que ya lo tienes y se te dará. Desde la neurología se accede al campo. El problemita es que para que vuelva a entrar en el alma, va a pasar por esa administración, o sea, por su inconsciente, y le vuelve a lanzar su peor temor. Mi texto crea contexto. ¿Sí? Eso probablemente nos va, cuando entre en desafiar, va a quedar eso mucho más claro. Ahora estamos en ese aspecto de asumir. Creo que he respondido todo. Estoy fuera de tiempo porque me había prometido hacerlo en 1 hora, pero creo que había que rebobinarlo así. Creo que ha quedado como entre lo que hice la semana pasada, que está colgado en internet, y va a ir creando, mi aspiración es que estos 5 videos creen una unidad de chequeo, de repaso, si les ha resonado, y si deciden asumir la mecánica de la actualización, la base es el enlace al espíritu.
Gracias por haberme acompañado. Entraron 2 mensajes. Gracias, transparente. Sí, muchas gracias. Listo. Ok, muchas gracias a ustedes por acompañarme. Espero que estén los próximos jueves. Si hay preguntas, las ponen por interno y así también me permiten ir abriendo lo que crean que no va quedando claro. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Marcela. Chao.